Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. No pueden hablar. Solo pueden levantar su mano en señal de amén o sí. Amén. Perfecto. Bueno, sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Y de una forma muy especial quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo en esta mañana de forma virtual este servicio. A cada uno de ustedes que están en sus hogares y nos permiten todavía seguir entrando en la intimidad de sus hogares, queremos darle muchísimas gracias. Pero quisiera también aprovechar esta oportunidad para saludar a dos personas muy especiales que nos siguen en las transmisiones, hermanos, desde la provincia hermosa de Punta Arenas. Y quiero saludar a doña Cinia y también a don Marvin, que ellos nos siguen todos los domingos en los servicios virtuales. Ellos son católicos, pero también nos siguen a nosotros y ellos están escuchando siempre la palabra del Señor. Así que a la distancia un saludo, un gran abrazo y que Dios les siga bendiciendo. Bien, hermanos, en cuanto a nosotros, quisiera en esta mañana poder hacer un cierre con respecto a todo lo que hemos venido nosotros hablando a lo largo ya, yo creo, de un mes aproximadamente, ¿verdad? Desde que hicimos ya la apertura de forma presencial a los servicios. Y hemos venido abordando, hermanos, una historia que me parece a mí muy hermosa, muy interesante, una historia que tiene que ver no solamente con aquella gente en la historia bíblica, sino también con cada uno de nosotros en este tiempo en el que nosotros nos encontramos y en todo lo que nosotros también hemos vivido a lo largo de todos estos 8 meses de pandemia y también de cuarentena. Quisiera, por lo tanto, invitarles a cada uno de ustedes a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8 del libro de Nehemías. Yo espero que usted haya traído su Biblia, porque vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de la palabra de Dios. Y es importante que usted como creyente, como hijo de Dios, tenga el buen hábito, la buena costumbre de que siempre que usted venga a los servicios, ya sea presencial, ya sea virtual, usted pueda tener la gentileza, pueda tener la disciplina de tener siempre su Biblia a mano. Se hace importante, hermanos, que usted la tenga, no solo por el hecho de portarla, sino por el hecho de ir corroborando que todo lo que vamos hablando, lo que vamos exponiendo, usted lo pueda encontrar allí en su Biblia, pueda apuntarlo, pueda ir a su casa y que durante la semana usted pueda ahondar, pueda reflexionar, pueda orar con respecto a todo lo que nosotros abordamos. Bien, hermanos, estamos en el libro de Nehemías, capítulo 8, y el tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes es un encuentro con la ley de Dios. Y leo para ustedes, hermanos, en el verso 1 del capítulo 8, y dice así: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Creo que por sí misma esa lectura nos debe de provocar a nosotros grandes preguntas, grandes interrogantes a nuestro corazón. Aparte de provocar en nosotros la motivación suficiente como para que en esta mañana cada uno de nosotros y los que nos siguen de forma virtual tengan sus
corazones y sus oídos bien abiertos a lo que vamos a hablar. Permítame ponerles una vez más en el contexto en que toda esta historia se está narrando, se está describiendo. En el capítulo 7 del mismo libro de Nehemías, verso 74, encontramos nosotros, hermanos, una referencia que me parece sumamente importante para el tema que nosotros vamos a hablar. Y leo para ustedes el verso 74 del capítulo 7 del libro de Nehemías. Como dije, es una tremenda referencia la que se nos da. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los de Israel, el pueblo de Israel, estaba cada cual en sus ciudades. De repente podríamos pensar que ese texto es un texto que está por demás en esa historia. Podríamos pensar que es un texto que no tiene sentido, no tiene razón del estar ahí. Pero debemos de recordar, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y que no hay una sola declaración, una sola palabra, un solo punto en todo este libro que esté por demás. Todo lo que Dios bien ha querido que se escribiese, inspirando a hombres a hacerlo, obedece al propósito grandísimo de Dios de que entendamos bien historia, no por entender una historia, sino para aprender de ella. Y cada aspecto que encontramos en la Biblia tiene grandes lecciones para nuestra vida. Ya para este momento, cuando nos habla el libro de Nehemías acerca de que todos los del pueblo estaban cada uno en sus ciudades, debemos de comprender una cronología histórica primeramente, y voy a hacerlo rapidísimo, no puedo detenerme mucho en el asunto, solamente para llegar allí y aprender una gran lección. Lo que tenemos entonces, hermanos, es que recordemos que cuando Ciro estaba bajo el mando de muchas naciones en aquel tiempo, bajo el imperio persa, dice la palabra que en el libro de Esdras Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y dio la orden, la libertad a todos los judíos que estaban allá en Babilonia, que los que quisieran fuesen para aquel lugar, a la ciudad en que ellos debían de habitar cada uno de ellos. Así de que viene este rey poderoso conocido como el Rey de Reyes y envía, hermanos, a todas las personas que quisieran a la ciudad de Judá, a la provincia de Judá, y todos ellos parten para allá. Encontramos entonces que Esdras va a venir a esa ciudad también ya algunos meses posteriores, años posteriores de la primera llegada de aquel contingente de gente. Esdras va a llegar a ese lugar, y cuando Esdras llega va a iniciar un proceso de reforma en cuanto a la vida espiritual del pueblo, porque hasta ese momento el pueblo solo había llegado para construir sus casas, hacer algunas cosas, cumplir con algunas tradiciones que ellos tenían como pueblo judío. Pero posteriormente a eso, pasado casi 12 años después de la llegada de Esdras, Nehemías, hermanos, es despertado en su corazón y se va a dirigir a la ciudad de Judá, va a ir a Jerusalén para iniciar un segundo proceso de restauración en cuanto a los muros, en cuanto al templo y en cuanto también a la vida espiritual. Así que encontramos que cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, a la región de Judá, al reino de Judá, cuando Nehemías llega, ya han transcurrido muchos años de la llegada primera de aquel remanente que sale de la cautividad y que llegan a su tierra natal, a su parentela, como dice la Escritura. Así que ya han transcurrido varios años. Así que cuando Nehemías llega, Nehemías recorre toda la ciudad, mira dónde está la necesidad, y comienza Nehemías a llevar a cabo un proceso de reconstrucción. Reconstrucción que en más de 12 años del pueblo que había llegado cautivo no lo habían hecho, no lo habían logrado, no habían restaurado ni el templo, no habían restaurado la ciudad ni los muros de Jerusalén. Y la orden explícita que encontramos de parte de Dios para el pueblo que regrese es: vayan y reconstruyan el templo, reconstruyan los muros de Jerusalén.
Pero durante todo ese tiempo el pueblo no lo está haciendo, no está siguiendo lo que Dios les había mandado y la razón por la que Dios los había llevado de regreso hacia sus ciudades, hacia su tierra. Entonces Nehemías llega y va a iniciar una reconstrucción. Pero nótese usted que en el verso 74 del capítulo 7 de Nehemías, usted entonces encuentra esta palabra. Y todos los de Israel, todos en el mes séptimo del periodo de Nehemías, después de haber estado Nehemías llevando un proceso reconstructivo en todos los muros de Jerusalén, ya los muros se habían levantado, estaban por dedicar los muros al Señor, etcétera, etcétera. Usted puede buscarlo más allí en sus casas, leer toda esa historia. Y resulta que cuando el pueblo llegó, dice la Escritura, y hubo hecho todas estas cosas, hubo hecho sus casas, ya puso todas las cosas en orden en su casa, hablando en cuanto a lo material, el pueblo va a descubrir una gran necesidad en el corazón de ellos. Ellos van a descubrir, después que hicieron todas aquellas cosas, después de cumplir con toda aquella construcción que Nehemías les había guiado, después de incluso haber celebrado ya algunos ritos propios de su fe, propios de su religión, propias de las costumbres que ellos habían tenido a muchos años antes del cautiverio, ellos están reiniciando aquel culto a la forma en como ellos sabían hacerlo en la antigüedad. Pero después de todo esto, después de lograr aquellas cosas, después de estar estabilizado, que es lo que el verso 74 nos dice, inmediatamente después de haber logrado todas esas cosas, ellos van a hacer un gran descubrimiento en sus propias vidas. Ellos van a descubrir en sí mismos una tremenda y profunda necesidad que ellos tienen. Necesidad que no fue satisfecha ni por los ritos, que no fue satisfecha ni por lograr buenas casas, ni por haber hecho buenos muros, ni por haber reconstruido el templo en su momento. Ellos van a tener una gran y profunda necesidad en su corazón. ¿Cuál es esta necesidad que ellos van a encontrarse, tanto como persona, tanto como pueblo, tanto como un grupo de personas que siguen y profesan una fe? ¿Qué es lo que van a descubrir? Lo que ellos van a descubrir en el corazón de cada uno de ellos y como nación es la necesidad que tienen de la palabra de Dios, la necesidad de la ley de Dios para con ellos, para con ellos. Entonces, cuando ellos descubren esta necesidad, es que ellos son movidos, y nótese que dice la Escritura que todo el pueblo, recuerde que para ese momento habían personas que estaban en la ciudad de Jerusalén, pero habían personas que estaban a kilómetros de la ciudad de Jerusalén, en otros pueblos, en otras ciudades, en toda la región de Judá, que era muy grande, por cierto, y ya toda la gente que había regresado del cautiverio, ya habían poblado todas las ciudades alrededor de la ciudad de Jericó, de Jerusalén, y en otros pueblos estaban allí. Pero cuando ellos descubren, y no es un descubrimiento a nivel personal de una familia, no es el descubrimiento de alguna persona en especial, no, es que todo el pueblo entra en una conciencia. Todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, entran en esa conciencia donde descubren que a pesar de todo lo que han hecho, hay un vacío en el corazón de ellos. Hay una ausencia de la ley de Dios en la vida de cada uno de ellos, y movidos por esta necesidad es que entonces ellos se van a reunir. Nótese que la Escritura no está exagerando, sino que dice que se reunieron de todos los lugares y vinieron delante del sacerdote Esdras, vinieron como un solo hombre, vinieron a ellos como un solo hombre, aunque eran miles de personas, pero todos ellos vinieron como un solo hombre delante de Esdras para hacer una tremenda petición al sacerdote Esdras. Y la petición, por supuesto, que le van a hacer al sacerdote Esdras, si usted lee respetando los puntos, respetando las comas, usted va a poder interpretar el espíritu de aquella multitud que viene a Esdras para pedirle: por favor, Esdras,
trae el libro de la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Tráela, por favor, porque queremos que tú nos leas la ley de Dios. Necesitamos escuchar la ley de Dios. Hermanos, aquí aprendemos una gran y tremenda lección. No importa cuántas cosas nosotros logremos en la vida, no importa cuántos años pasemos en una iglesia haciendo cosas o no haciendo nada, no importa cuántas riquezas hayamos amontonado a este momento, no importa cuántos logros, cuántos bienes, cuánto renombre tengamos a este momento, tarde o temprano, si no es hoy, será mañana, y si no es mañana, le aseguro que en algún momento de nuestra vida cristiana vamos a encontrarnos con esta misma necesidad, pues podremos ver en nosotros todos los atestados, títulos que podamos tener, pero tarde o temprano vamos a descubrir la necesidad interior que tenemos con respecto a la palabra de Dios. Como dije, si no es hoy, en algún momento va a ser que usted y yo llegaremos al tope de nuestra vida, al tope de nuestra existencia. Volveremos a ver las cosas que hemos logrado, pero ninguna de esas cosas podrá satisfacer y podrá llenar nuestro corazón como solo la palabra de Dios puede hacerlo en nuestra vida, porque ninguna de las cosas que hasta este momento hayamos logrado tiene el poder de satisfacer nuestro corazón, tiene el poder de llenar nuestras vidas, porque nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser interior solo puede ser llenado por la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que tenemos una gran generación, han logrado grandes cosas, el orgullo de tener una vez más los muros de Jerusalén en pie no fue suficiente para satisfacer en ellos su corazón. Y es que el corazón de la gente de Dios no puede ser satisfecho por ningún logro, por ningún éxito, por ninguna riqueza. El corazón de la gente de Dios solo puede llenarse con la palabra bendita del Señor. Y es el gran descubrimiento que ellos hacen. Se encuentran vacíos a sí mismos. Y esta es una palabra que en esta mañana considero que vale la pena escucharla, porque habla muy posiblemente de usted y de mí. Si somos lo suficientemente honestos, está hablando acerca también de nuestra propia historia. Así que seguimos en cuanto a esto, y recuerde que el tema nuestro es un encuentro con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Y aunque el tema parezca un poco extraño, pero creo que no tiene nada de extraño, sino es que muy realista en nuestra vida. ¿Cuántas veces hacemos una vida cristiana separado de la ley de Dios? ¿Cuántas cosas hacemos separados, divorciados de la ley de Dios? Y no hay nada más terrible y nada más peligroso que eso. Pues de alguna forma en algún momento llegamos a anestesiarnos tanto que consideramos que por las cosas que yo hago, de repente en las cosas que yo hago encuentro alegría, encuentro satisfacción, aunque mi vida esté divorciada de la ley de Dios, como le pasaba precisamente a esta gente. Ahora repito, están en su ciudad, están en sus lugares, cada quien ya tiene sus familias, etcétera, pero ahora hay una necesidad en el corazón de ellos. La pregunta para esta mañana es: ¿tiene usted necesidad de la palabra de Dios? ¿Tiene usted en su corazón necesidad? ¿Tiene la iglesia actual, la iglesia que está regresando una vez más a los ritos y a las tradiciones evangélicas en estos tiempos, tiene verdadera necesidad de la ley de Dios? ¿Qué es lo que la gente hoy en día está necesitando? ¿Qué es lo que usted necesita, hermano? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en este tiempo? ¿De qué queremos llenar o seguir llenando nuestro corazón? Creo que necesitamos en algún momento hacer un alto y pensar en estas preguntas en esta mañana y respondernos a nosotros, porque creo que en esta mañana ni usted puede responder por mí ni yo por usted. Es más, ni Dios tampoco por usted, mucho menos el diablo. Usted y yo somos los únicos que debemos de responder esas preguntas. ¿En busca de qué venimos? ¿En busca de qué venimos? ¿Y en virtud de qué estamos aquí?
¿En virtud de qué? ¿Tenemos nosotros verdadera necesidad de la palabra de Dios? De verdad yo tengo hambre y tengo sed de conocer la palabra de Dios. No me diga de repente alguno entre nosotros que por saberse de memoria el texto famoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no considere por eso, por favor, que usted está lleno de la palabra de Dios y que conoce la palabra de Dios. No me diga, por favor, que porque conoce el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No crea que de repente eso es una verdad en nosotros. O del verso 19 del mismo capítulo, mi Dios pues suplirá todas las cosas que nos hacen falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No pensemos de repente que porque hemos aprendido a declarar textos convenientes, no pensemos que por eso nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios. Solo basta en esta mañana hacer una pequeñísima prueba para poder entender si yo tengo necesidad o no de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con una Biblia abierta, fuera de un culto, fuera de un escenario, y oró con todo su corazón a Dios, pidiéndole: Dios, por favor, háblame? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? ¿Cuándo fue el último momento, si es que lo recordamos, que tuvimos intencionalmente la intención, valga la redundancia, de sentarnos y rogar a Dios por escucharle? Y no porque estoy en un tiempo de crisis, porque la iglesia evangélica se ha hecho experta en ir a la palabra, en ir a la oración, solo en los tiempos de crisis. Pero superados esos tiempos, se olvidaron de todo y volvieron a la normalidad en sus vidas. ¿Hace cuánto no nos sentamos? ¿Hace cuánto no abrimos un libro? ¿Hace cuánto no preguntamos detalles de las Sagradas Escrituras? ¿Hace cuánto no tenemos en nuestro corazón la intención de conectarnos con un programa que nos puede enseñar, que nos puede enriquecer? ¿Hace cuánto tiempo no lo hacemos? La respuesta en esta mañana va a determinar en su vida y en mi vida si tenemos o no necesidad. No porque no la tengamos en realidad, sino que hablo si mi corazón lo considera necesario. Tarde que temprano, iglesia, descubriremos lo que esta gente ha descubierto. Tienen sus cultos, tienen sus sacrificios, tienen sus bienes, tienen sus renombres ya cada uno de ellos de acuerdo a sus tribus, pero vacíos en su corazón. Y les voy a demostrar hoy el efecto de un corazón vacío, porque este capítulo 8 quisiera yo decirle: vaya por favor, es más, se lo digo, pero lo que trato de decir es que gustaría mucho de que cada uno de nosotros pudiese ir a su casa y leerlo 1, 2, 3, las veces que sean necesarias, hasta entender mi propia y cruda realidad como la entendió esta gente. Esta gente, por supuesto, en todo lo que nos va describiendo, y voy a ir con usted en esto, y por favor sígame. Usted que tiene su Biblia, sígame, porque vamos a aprender acerca de algunas cualidades, de algunos aspectos que deben de estar presentes en toda aquella persona que de verdad quiera un encuentro con la palabra de Dios. Y estoy hablando de un encuentro con la palabra, no con la iglesia, no con el servicio, no con la liturgia, no, con la palabra de Dios. Lo primero que encontramos es la tremenda necesidad que ellos descubren. No podemos ir más allá, no podemos ir a una relación de búsqueda de Dios a través de la palabra, a menos que usted y yo lo consideremos como necesidad en nuestra vida. Yo no voy a la palabra porque tengo que predicar. Algunos van a la palabra porque tienen que predicar, y es la única semana en 2 meses que les toca donde tienen un acercamiento a la palabra, y es porque tienen que hacer algo con respecto a la palabra. Y no hay peor engaño que eso, hermanos. Eso es catastrófico en nuestra vida.
Cuando solamente voy a la Escritura porque debo de decir algo con respecto a la Escritura, y me atrevo a pensar que cuando eso es así, lo menos que a mí me interesa es hablar la verdad, y mucho menos lo que me interesa es edificar la vida de otros. Lo único que está en juego ahí es cómo yo voy a quedar delante de los demás. Amén. Es lo que me mueve de repente. No quiero quedar como un ridículo o ignorante. Entonces corro 2, 3 días antes para poder decir algo, y al final digo algo bonito, pero sigo vacío. Pero el que verdaderamente en su corazón ha encontrado esa necesidad, predique o no predique, deba de enseñar o no deba de enseñar, es más que nunca tal vez va a enseñar nada, pero tiene una necesidad, le digo, va a buscar la fuente, va a buscar a Dios, va a tener el tiempo disciplinadamente para ir a las Escrituras y consagrarse en ese tiempo para Dios, porque quiere escuchar a Dios hablar. Hoy, lamentablemente, muchos hemos caído en el terrible error, herejía y blasfemias muchas veces, de que lo único que queremos es que alguien me hable en nombre del Señor y me profetice y me diga cosas bonitas. Si usted quiere que Dios le hable, Dios está listo para hablarle 24/7 a través de este libro llamado Biblia. ¿Te das cuenta? No tenés que ayunar. Solamente disponer tu corazón y encontrar esa necesidad en usted. Descubrir que yo tengo necesidad de que Dios me hable. Que soy un ser pero tan incapaz de vivir como debo de vivir. Y cuando me encuentro a mí mismo, encuentro mi necesidad de la palabra de Dios. A veces nos creemos muy sabios, muy fuertes, muy inteligentes, pero la verdad de Dios sigue estando establecida, que todos nosotros, hermanos, somos incapaces de una vida correcta, de vivirla. Somos tan ciegos como un topo cuando la palabra de Dios no está presente en nuestra vida. Al hombre le parece conocer todas las cosas, pero la Biblia sigue declarando, y Dios desde los cielos a través de las Escrituras sigue proclamando la ignorancia del hombre, la incompetencia del hombre, la fragilidad del hombre. Sigue declarándolo. Y no pensemos que nosotros, por ser cristianos evangélicos, no tenemos la misma realidad, la tenemos. Lo único que en este tiempo nos hace diferente a nosotros es Cristo en nuestra vida, pero eso no supone de que ya tenemos todo lo que necesitamos con respecto a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que encontramos en este pueblo es su profunda necesidad. Pero esa necesidad no se queda solamente en ellos, sino que al ver la incompetencia de que ellos no saben, que no conocen, que no pueden descifrar, interpretar las Escrituras, van entonces a la persona correcta para ese tiempo. En este caso, Esdras, quien se hace amigo de Nehemías, y van a compartir un tiempo de restauración con el pueblo junto a los dos. Es Esdras entonces que manda a los levitas a buscar la ley. Y usted va a encontrar cuán hermosa es esa historia, porque una vez que ellos se encuentran con la ley, todo el pueblo va a estar allí presente. Y la palabra es clara y dice: todos los que tengan capacidad de entender, de escuchar, se vinieron y comenzaron entonces. Pero lo que lleva a eso es la necesidad. El segundo paso que encontramos en esto, para tener un encuentro verdadero con la palabra de Dios, no solamente descubrir nuestra necesidad de la palabra, sino la humildad para reconocerlo. Humildad para reconocerlo. Y en este sentido, todos nosotros somos necesitados. El tema es si somos lo suficientemente humildes para reconocer que yo necesito aprender de la palabra de Dios. ¿Usted necesita aprender de la palabra de Dios? ¿Tiene verdadera necesidad en su corazón? ¿Sí? Ok, muy bien.
No solamente entonces nos encontramos con la humildad en este capítulo, con la necesidad que los lleva a la humildad, sino que mires, hermanos, que en el verso 3 encontramos una declaratoria en ese texto tan hermoso, porque dice la escritura, y leo para ustedes: y leyó en el libro delante de la plaza de las aguas, de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban dispersos. Estaban pensando en cómo vamos a trasquilar las ovejas que tenemos en la tarde o el día de mañana. La ley se está leyendo y se está interpretando delante de ellos, y todo el pueblo está pensando en cómo van a criar sus vacas mañana, quién les va a llevar el pasto a las vacas. Ellos están pensando en todos sus asuntos terrenales. Dice así la escritura. No lo dice así. Lo que el texto bíblico dice, que los oídos de todo el pueblo que estaba reunido en aquella plaza estaban atentos a la lectura que se estaba haciendo. Y estaban desde la mañana hasta la tarde, hermanos, más de 5 horas, al mediodía, más de 5 horas, escuchando lectura tras lectura, tras lectura y tras lectura. Pero el oído de todos ellos estaba atento. No les importaba si las ovejas estaban pariendo a los corderitos. No les interesaba si había que trasquilar el día de mañana. Es que cuando hay necesidad, cuando hay humildad y se quiere acercar a la palabra de Dios, no hay nada más importante para usted que ese momento en el que usted está escuchando la ley. No hay nada más importante. No va a haber nada más importante. Y el pueblo lo sabía muy bien. Dice que los oídos de todos ellos estaban atentos. Había una gran disposición del corazón para escuchar aquello. Por supuesto que solamente cuando hay necesidad en nuestro corazón estaremos a merced de rendirnos ante lo que sea, con tal de ser satisfechos en nuestra necesidad. Pero cuando no hay necesidad, nada me va a mover a mí a buscar nada, porque no tengo necesidad. ¿Me estoy dando a entender? Ok, solo unos cuantos entienden, pero bien, nos vamos con ellos. No solamente encontramos necesidad, no solamente encontramos humildad, encontramos disposición. Pero no solamente encontramos disposición en este pueblo, sino que encontramos humillación. Mire lo que dice, por favor, el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén y amén. Y todo el pueblo, luego que hubo respondido amén, alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. Usted puede comprender la dimensión de lo que ahí está pasando. No solo se encuentra con su realidad del pueblo, no solamente es humilde para reconocerlo y venir y decirle a Esdras: por favor, léenos la ley. No solamente están dispuestos en su corazón a estar atentos a oír la ley. No hay nada más importante que oír la ley de Dios. Pero ahora eso los lleva a un cuarto paso, y es donde ellos se humillan. Ponen su cara en el piso, ponen su rostro en la tierra, como diciendo: nada somos, tú eres todo para nosotros. Qué humillación, qué humillación. Pero el asunto no se queda allí. Mire los versos siguientes. Verso 8, 7, 8. No solamente estaba Esdras con ellos ahí en la lectura, porque hágase la idea, el cuadro que Esdras está leyendo la ley, va leyendo, va haciendo ciertas pausas, y en las pausas que hacía entre una lectura y la otra, los levitas que estaban con él comenzaban a interpretar la ley, comenzaban a explicar la ley al pueblo, diciéndole qué significaba y cómo se debía de seguir esa ley. ¿Cuántos de ustedes quisieran un culto así?
por 5 horas, tirados en la tierra, porque ahí no habían bancas ni sillas como estas, les aseguro. Les aseguro que no había un toldo. Les aseguro que no habían aguas destiladas para ellos, no había Coca-Cola ni hamburguesas para ellos, no había comida en las pausas. ¿Se imagina usted todas aquellas miles de personas sentadas, aglomeradas allí en esa plaza debajo del sol, escuchando la ley? Y ninguno se movía, ninguno se inquietaba, todos estaban quietos. Me parece que hoy existe algo muy diferente entre nosotros. El que se pasa de predicar ya 15 minutos, todos estamos desesperados para que termine y irnos. Esta es la gran necesidad que tenemos. No estoy diciendo, por supuesto, por esto, que vamos a pasar predicando ahora al final, ni tampoco podemos. Por asuntos de la cuarentena en la que estamos. Pero le quiero decir la intención que hay en esta gente. No están esperando a un ujier que los atienda bien, que los trate bien, que los reciba bien. No están esperando ahí a un teólogo de repente a hablarles algo. No están esperando un tema exótico que les llame la atención y los cautive. Ellos solamente querían ser saciados de la palabra de Dios y lo que Dios les dijera estaba bien. No andaban buscando palabras de bendición. Querían oír a Dios en sus corazones. Ahí estaba el pueblo. Desde el alba. Y cuando despunta el sol, 6 de la mañana, no sé en ese hemisferio cómo estará el asunto, pero le garantizo que menos de 5 horas no habían estado ahí. Y ahí están leyendo, se está interpretando la ley, cómo es el asunto, pero mire lo que sigue en el verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no sientan tristeza por esto. Porque dice la escritura que todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Estaban compungidos, estaban dolidos, estaban quebrantados en el corazón por escuchar la lectura de la ley. Y por supuesto que estaban llorando. Y Esdras se levanta y el sacerdote Esdras y Nehemías se levantan, los levitas, y comienzan a toda la multitud a decirle: tranquilo, cállense, no lloren, no se preocupen. Este es un día santo, es un buen día para nosotros. Nos estamos encontrando con la ley y aquí nadie llore, aquí todo el mundo a gozarse. Qué impresionante. Y les voy a decir por qué. Porque lo primero que les he mencionado son aquellas pautas que deben de existir en nuestro corazón para encontrarnos verdaderamente con la ley de Dios. Pero ahora, a partir de este momento, comienzan los efectos de la palabra. Que eso, por supuesto, solo lo mencionaré, pero que exigen un tiempo para cada uno de esos efectos que produce la ley de Dios cuando nuestro corazón está listo para oírlo y tiene la disposición, la necesidad, la humildad y la humillación para decir: aquí estoy, Señor, háblame. Lo primero que produce eso es el quebrantamiento del corazón, y le garantizo que todo el que vaya de esa forma a la palabra de Dios, cada vez que leas la Biblia, cada vez que el corazón esté dispuesto, Dios quebrantará tu corazón. Habrá convicción en el corazón. No serán esos cuentos de hadas y esos cuentos, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, cuentos de viejas. Que estaba yo en el cuarto y todo el cuarto se me iluminó. Me sentí impactado, tocado por Dios, pero eso dura si acaso cuando sales a la puerta de tu casa. Cuando hay quebrantamiento real por la palabra de Dios, nada puede volver a ser lo mismo, porque cuando Dios habla y los montes se estremecen, los montes se sacuden. Así Dios sacude el corazón de todo aquel que va a la palabra suya. Y podría hablarte de historia.
con respecto a eso. Pero basta en esta mañana solamente entender que el que va a la palabra es quebrantado por la palabra, es tocado por la palabra de Dios. Y hay un efecto por la palabra. Amén. Cuando vas a la historia de Moisés en el monte, todos ponemos atención en el fuego. Pero aquel fuego que había en la vida de Moisés y aquel rostro de gloria en Moisés tuvo una causa. Y fue la ley que Moisés estaba recibiendo de Dios. La primera cosa que nos vamos a encontrar es el quebranto del corazón. Porque sobrada razón tiene Dios de todo esto, porque dice el profeta Jeremías que la palabra que sale de la boca de Dios es como martillo que quebranta la roca. No es la roca de tu esposa, me refiero al peñón, a la piedra. Aunque algunas veces necesitan también, ¿verdad? Un quebranto de Dios. Hombres, ¿verdad? No, tienen miedo, ¿ves? Lo que les digo, hermanos, tienen miedo. Necesitamos eso. No, usted no. Sabes que después tu esposa te arregla, ¿verdad? Pero bien. Lo segundo que encontramos es que no solamente hay quebranto, pero cuando hay quebranto en el corazón producido por la palabra de Dios en nuestra vida, eso se torna, luego del quebranto, de la tristeza y del llorar, eso se transforma en alegría, se transforma en gozo. Porque cuando eso pasó, Nehemías y Esdras y los levitas les dijeron: no lloren, este es un día santo, vayan a sus casas, descansen por este rato, pero vayan, saquen de sus casas comida para los que no tienen y compartan entre todos ustedes en este lugar y coman y alégrense. Dice que el pueblo fue corriendo a sus lugares, trajo comida, compartieron entre ellos y hubo un gran gozo. Porque hay gozo, hay alegría en el corazón de todo aquel que se encuentra con la verdad de Dios. Usted me está entendiendo, hermano, sí. Gozo. Y déjeme terminar con esto. Les hago una fiel promesa, que si no me he muerto y Cristo no ha venido, vamos a predicarles sobre cada una de esas cosas. Gozo. ¿Cuál es la razón de tu alegría? ¿Cuál es la razón de nuestro gozo? ¿Qué es lo que nos alegra el corazón a nosotros? ¿Qué nos alegra en nuestra vida las cosas temporales de este mundo? O aquellas cosas que son habladas por Dios en el corazón de nosotros para nuestra eternidad. ¿Qué es lo que nos alegra a nosotros el corazón? Esta gente está experimentando un verdadero gozo. Es más, la palabra gozo no me gusta porque el texto realmente lo que está hablando es de un regocijo en el corazón. Regocijo que siente el apóstol Pablo cuando se encuentra con la verdad del evangelio en su carta a los Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que se encuentra con semejante verdad no puede menos que alegrarse de la verdad de Dios. Por eso muchas veces hay gente tan amargada en la iglesia. Hombres y mujeres que vienen a un culto amargados, que cantan y adoran amargados, que no quieren que nadie se le acerque, y no por este asunto de cuarentena, sino porque simplemente no les va ni les viene. Amargados, que si tuviésemos un encuentro con la palabra de Dios que da vida, dejaríamos tanta amargazón y seríamos personas tan dulces, tan alegres, tan felices. Termino. Lo último que vamos a encontrar en ese capítulo es la experiencia de un verdadero gozo en el pueblo. ¿Cómo viene ese gozo? Ponga atención, usted lo lee en su casa, yo tengo que tirarlo rápido, porque ya me hicieron seña de que ya tengo que parar.
Y aunque no me gusta la historia, pero hay que hacerlo. Y más cuando viene de la esposa, doblemente. El pueblo, cuando hubo tenido esta experiencia, va a hacer algo. Van nuevamente a Esdras y le dicen: Esdras, háblanos de aquella fiesta conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y la escritura en el capítulo 8 dice que cuando Esdras comienza a buscar acerca de esa historia, de esa fiesta, descubre que desde los días de Josué no se celebraba la fiesta de los tabernáculos, o conocida de otra forma, la fiesta de Sucot. Y cuando ellos se encuentran que Dios había mandado celebrar, hacer fiesta de los tabernáculos, ellos entran en un éxtasis de alegría tan profundo, porque se encuentran con una gran verdad. Es que esa fiesta, lo que consistía, Dios la había establecido con el siguiente propósito: que cuando Dios los llevara a la tierra prometida, ellos debían de celebrar una vez al año por 7 días la fiesta de los tabernáculos, lo cual significaba, número 1, que ellos tenían que salir de sus casas. Los que tenían un techito arriba, un tejado, tenían que subir ahí. Los que no, tenían que irse a las calles, a las plazas, a cualquier lugar y hacer una enramada, hacer un rancho y habitar en ese rancho, en esa fiesta. ¿Cuál era la idea? La idea era de que Dios les había dicho: cuando entren allá van a hacer eso para que ustedes se acuerden de que ustedes fueron también forasteros, que ustedes estuvieron por 40 años en el desierto habitando en tabernáculos después que yo los saqué de Egipto. ¿Saben qué es lo que Dios les está diciendo? En otras palabras, nunca se olviden quiénes fueron y de dónde yo los saqué a ustedes. Nunca lo olvide. Y es que esto tiene una gran enseñanza, hermanos. ¿Quién de nosotros recuerda lo que fuimos? ¿No se ha dado cuenta del aire que a veces tenemos en nuestro corazón? Porque pareciese, hermanos, que nos trajo a nosotros el ángel Gabriel desde el cielo y nos puso aquí y ya. No, esa fiesta tiene que celebrarse en el corazón de todo creyente, y debemos de recordar constantemente de dónde Dios nos sacó, quiénes fuimos y quiénes somos ahora en Cristo. Pero nadie va a celebrar esto a menos que se encuentre con esa verdad de Dios. Muchos decimos: yo no entiendo por qué Dios me ama tanto, no sé qué hizo, yo tengo la respuesta y no necesito ser muy inteligente para responder. Nadie fuiste, nadie fuimos. Solo la gracia de Dios, que nos tomó de ese lugar de donde estábamos y nos trae ahora la libertad gloriosa de los hijos de Dios y nos hace estar en el Evangelio. Y eso es más que razón para gozarnos, pero hay que descubrirlo en la palabra. Lamentablemente muchos nos alegramos en cosas vanas y ficticias. Nos alegramos porque hoy predico. ¿Y qué alegría voy a predicar? ¿Y si no predico? ¿Y si no predico? El motivo de nuestro gozo y de nuestra alegría es de saber que hay una verdad de Dios que está en nuestro corazón, y que por causa de esa verdad estamos llamados a una vida de gozo cuando nos encontramos con esa verdad. Amén. He hecho algo increíble hoy. Me restan unos minutos de mi tiempo, pero no vamos a usarnos. Póngase de pie. Quiero invitarlos a que usted escuche un canto, una canción. Solo trate de escuchar su letra. Está hablando de un joven llamado Samuel, que, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, habla de los hijos de Elí haciendo un servicio, un
un ritual, pero lejos de la verdad de Dios. Solamente un ritual. Pero no obstante, había por allá un muchachito a quien Dios estaba comenzando a hablarle. Y este muchacho llega un momento y dice: no me importa los hijos de él, y no me importa lo que la gente haga. Lo que me importa es lo que yo estoy listo para hacer. Señor, ven y encuéntrame, que estoy listo para oírte. Y dice así, póngale atención. Señor, los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo, y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están los hijos de Eli habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, y aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Bueno sería que usted cierre sus ojos y piense por un instante en eso. Muéstrame tu gloria. Que tratemos de interiorizar esa verdad en nuestro corazón. Dios está buscando gente que quiera oírlo, que quiera escuchar, a quienes estén dispuestos a oír la voz de Dios, de ir a la palabra, de consagrar su vida a ello, porque al final de todo en nuestra vida no hay nada más importante que la palabra de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. El Señor los bendiga. Voy a hacerles una pregunta.